Buenas tardes, nos encontramos con el diputado Schipiani del Partido Colorado del Uruguay. En esta tarde vamos a conocer un poco acerca del Partido Colorado y todo lo que significa en el Uruguay la participación del partido desde sus inicios. Es un partido que tiene más de 100 años. Y bueno, esta tarde quisimos conversar con usted y la primera pregunta que salta es, ¿qué significa el Partido Colorado para la política uruguaya hoy? Bien, el Partido Colorado cumple este año 185 años. El Partido Colorado y el Partido Nacional del Uruguay, junto a los partidos americanos, el Partido Republicano y el Demócrata, son de los partidos más viejos del mundo, o sea que se constituyeron con la independencia misma del país. No voy a hablar de historia porque estaríamos durante largas horas. El Partido Colorado es el partido que más ha gobernado el Uruguay, ¿no? Más de 100 años de corrido, y es un partido que de alguna manera estableció el ADN de nuestra república, fundamentalmente a partir de la figura de Valle Ordóñez, José Valle Ordóñez, y lo que se ha dado a conocer como el vallismo, que fue la primera socialdemocracia del continente, sin lugar a ninguna duda. Hoy el Partido Colorado es un partido que, pese a que muchos le han vaticinado la desaparición, sufrió en el año 2002 las consecuencias de administrar una crisis importante, que fue justamente la crisis de ese año, pero que de alguna manera le permitió al Uruguay retomar un camino de crecimiento, de prosperidad. Después de eso tuvimos los 15 años de gobierno del Frente Amplio, y en la elección de diciembre del año 2019, en una coalición de gobierno con el Partido Nacional y con otros partidos, hemos retomado el gobierno. Hoy el Partido Colorado integra el gobierno del país. Tenemos un presidente que es Luis Lacalle Pou, que pertenece al Partido Nacional, pero el Partido Colorado es el socio mayoritario del Partido Nacional, con importante presencia en el gabinete ministerial, en la dirección de las empresas públicas y en el trabajo parlamentario. De modo que el rol del Partido Colorado hoy es un rol bien importante en lo que es la tarea de gobierno del Uruguay. Ahora, con todo este tema de la pandemia, hemos escuchado que también ustedes están pasando por aprietos con el tema de la vacuna, el tema de todos los encierros que hay a los ciudadanos. ¿Cómo ve usted al Uruguay frente a esta segunda ola, bueno, que tenemos todos los países? ¿Cuál es la visión que tiene usted como diputado que legisla y que busca mejorar las condiciones de la población, pero ante esta pandemia que definitivamente a todos nos ha afectado, a unos países más que a otros? ¿Cómo ve usted este tema de la pandemia? Bueno, nosotros asumimos el gobierno el 1 de marzo del año 2020, y a los 13 días llegaron los primeros casos de coronavirus al país y por tanto se decretó la emergencia sanitaria. Y Uruguay ha sido modelo en el mundo de cómo ha logrado administrar la pandemia, procurando manejar adecuadamente las perillas, como ha referido nuestro presidente. Por un lado, la cuestión sanitaria, pero también por otra la cuestión económica y la cuestión social, porque no se trata solo de lo sanitario, hay muchos aspectos que hacen a la vida de un país. Es importante la salud de la gente, pero también es importante la economía del país, porque seguramente si descuidamos lo económico, mucha gente va a ingresar en una situación de penuria, de crisis, y ni que hablar también de la cuestión social. Entonces yo creo que el Uruguay ha manejado muy bien este tema. Nosotros tuvimos desde marzo hasta fines de noviembre prácticamente muy poquitos casos. No había todavía una circulación comunitaria del virus. En diciembre tenemos la primera ola. Se arbitraron medidas justamente para tratar de controlar esa situación. El gobierno dispuso, bueno, la limitación del derecho de reunión para persuadir las aglomeraciones. Se hizo un llamado a la gente a tratar de reducir su movilidad, se cerraron las fronteras.
Y afortunadamente, ya sobre febrero la situación logró, digamos, encauzarse. Ahora, en este momento, estamos en el peor momento de la pandemia. Uruguay está teniendo un promedio de 1.500 casos diarios de coronavirus. Tenemos todavía capacidad en los CTI, pero tenemos una ocupación del 65%. Esto preocupa, por supuesto, a las autoridades. Lo que es muy positivo y creo que es digno de destacar es cómo viene la vacunación, que viene muy bien. Ya hemos logrado vacunar más del 10% de la población y ya se han agendado casi 1 millón de personas. Este es un país relativamente chico, con 3,5 millones de habitantes. Hemos hecho buenos acuerdos comerciales para obtener buen flujo de vacunas. Eh, ya hemos comprometido la llegada al país de más de 5 millones de vacunas, las 2 dosis necesarias para vacunar a los mayores de 18 años, 2,5 millones de personas más o menos. De modo que en ese sentido venimos muy bien. Naturalmente tenemos allí un problema y por estas horas el gobierno está estudiando algunas medidas para tomar, porque se nos viene la semana de turismo, que es una semana que por lo general los uruguayos tienden a vacacionar y entendemos que puede ser de alguna manera riesgoso esta semana para acrecentar el nivel de contagios. De modo que por un lado tenemos la cara del virus que está creciendo como nunca había crecido en el país, pero por otro lado tenemos la esperanza de las vacunas que realmente viene a muy buen ritmo y seguramente para los próximos 2 o 3 meses ya tengamos vacunado a toda la población. Entonces, Uruguay va a pasar por una etapa quizás dura en estas semanas, pero ¿usted cree que el 2021 va a ser un año quizás no normal, pero por lo menos van a estar mejor que los otros países en Latinoamérica con la vacuna y con todo esto que me está contando? Seguramente para primavera el país ya está inmunizado. Esa es la previsión. Van a ser meses difíciles, por eso hay que arbitrar medidas para que la pandemia golpee de la menor forma, pero seguramente para primavera ya vamos a estar saliendo de esta situación. Ayer leía un artículo del New York Times que hablaba de que Uruguay, Chile, creo que Guatemala y algún otro país eran de los pocos países de América Latina que este año iban a lograr la inmunización, porque ha habido en el mundo un problema muy importante con las vacunas, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de ser un país con una población pequeña, ¿no? Por eso con 2,5 millones de vacunados ya solucionamos el tema, se corta la circulación comunitaria y llegamos a la tan deseada inmunidad de rebaño. Esa es la gran esperanza que tiene el país, seguir avanzando a este ritmo con la vacunación para ir cortando la circulación del virus. En muchos países de Latinoamérica hemos tenido problemas con el tema de la educación. Me parece que Uruguay sí continuó con las clases normales de los alumnos. ¿Qué impresión le merece el haber tenido que cortar clases en distintos países? Perú, por lo menos, hasta ahora tenemos años virtuales escolares. Chile regresó hace poco a clases presenciales y en otros países también se han cortado las clases. Desde su punto de vista como político, ¿qué opinión le merece el tema de la educación que se haya cortado de esta manera? ¿Usted cree que hay un atraso o va a haber un atraso en toda la población escolar en este 20 que pasó y en este 21? ¿O considera que igual a través de la tecnología se ha podido tener el avance de la educación, ¿no? Que lógicamente creo que es una aceleración a lo que va a venir años, que va a venir mucho más en el 2030, de repente vamos a tener una educación ya totalmente virtualizada, pero hoy, ¿cuál es su impresión acerca de esta educación virtualizada a la fuerza? Bien, los daños que se ha generado en el sistema educativo son muy importantes. Nuestros sistemas educativos no estaban preparados para esta situación de pandemia. Si bien la tecnología siempre estuvo presente en nuestra educación, no habíamos logrado sustituir la presencialidad
por la tecnología. Y yo creo que, por lo menos en el corto plazo, en el mediano plazo, es insustituible. Por eso, en América Latina en general, esta pandemia ha generado estragos en lo educativo, en el rezago de aprendizaje de nuestros muchachos. Y fundamentalmente de los sectores más humildes de nuestra sociedad, de quienes no pueden quizás tener en su casa una maestra particular, no pueden acceder a otros medios de formación que no sean la educación que les brinda el Estado. Por eso, en Uruguay, que fue en plena pandemia, ya en el mes de abril del año pasado, el primero en volver a las clases en las escuelas rurales, hemos tenido una presencialidad regular. Fuimos de los pocos países, además, que el 1 de marzo arrancaron las clases presenciales. Y los estudios científicos nos demuestran que el nivel de contagio en los centros educativos es muy menor. De modo que son mucho peores las consecuencias de dejar a vastos sectores de nuestros muchachos, de nuestros chiquilines sin clase, que cerrar las instituciones educativas. Por eso, aquí hay una definición que han tomado los científicos que dice que las escuelas es lo primero en abrirse y lo último en cerrar. Y sin perjuicio de que hay departamentos del Uruguay, provincias del Uruguay que están, de acuerdo al índice Harvard, en una situación difícil producto de la pandemia y se ha resuelto en las últimas horas suspender por esta semana los cursos. La política general del gobierno es tratar de que los centros educativos permanezcan abiertos, justamente para atender a estos sectores que se han visto enormemente perjudicados desde el punto de vista educativo por la situación de pandemia. Pasando a otro punto, diputado, ¿cómo ve usted la región latinoamericana? Tenemos un año de elecciones en muchos países, Perú es uno de ellos, en abril, Ecuador está en una segunda vuelta que también es el mismo día, 11 de abril, Chile también este año. ¿Cómo ve usted desde su punto de vista, desde una tendencia de derecha, Latinoamérica? ¿Hacia dónde se puede inclinar la balanza este año? Con todo este tema de la pandemia, con todo este tema también de las crisis, hay mucho desempleo en Latinoamérica. ¿Cómo usted analiza este horizonte que se viene a partir de estas elecciones en varios países? Cambios de constituciones también en muchos países lo piden porque creen que los modelos económicos pues no les han dado la equitativa ración que ellos creían o creen merecer, ¿no? ¿Cómo ve usted el populismo también dentro de la región? Bien, en primer lugar, una aclaración. Yo no me considero de derecha. El Partido Colorado no es un partido de derecha. Recién hablábamos de nuestros orígenes, somos vallistas, ¿no? Y para entender al vallismo se lo puede traducir en lo que en el mundo se conoce como la socialdemocracia, con la diferencia de que nosotros no pasamos por el proceso del marxismo, que los partidos socialistas que se reconvirtieron en socialdemócratas sí pasaron. Pero no me afilio a la ideología de derecha. A ver, para que si nos están mirando en Perú nos puedan comprender, estamos mucho más cerca del pensamiento del APRA, que no es un pensamiento de derecha, sino que es una visión socialdemócrata, y en particular yo le tenía a Alan García un afecto muy importante. Pero bueno, volviendo al tema regional, uno lo que aspira, más allá de las orientaciones políticas que hay que respetar, los pueblos resuelven soberanamente, es que en el continente se siga respetando la democracia y que países que uno quiere, porque yo viví en Perú y viví en Lima, bueno, se reencaucen institucionalmente. Realmente las noticias que llegaron estos últimos meses de la crisis institucional de Perú nos preocupa muchísimo, y deseamos francamente que el país logre nuevamente retomar la senda institucional de respeto y de apego a la Constitución,
y que el gobierno que asuma, bueno, sea un gobierno que tenga el respaldo popular como para poder desarrollar la acción de gobierno en un momento tan importante como este. Yo he estado muy cerca siempre de lo electoral. El periodo pasado fui secretario letrado de la Corte Electoral del Uruguay, por lo que participé de distintas instancias electorales en el continente. Estuve en Ecuador, en donde hoy hay una segunda vuelta, y esperemos que también en Ecuador las elecciones puedan transcurrir con absoluta normalidad, que se respete el resultado electoral y que todos los países hermanos del continente puedan tener gobierno fuerte para administrar los destinos del país en momentos tan cruciales como estos, ¿no? Ese es el principal deseo. Después, la orientación política, francamente, creo que deja de ser relevante. Lo importante es que sean gobiernos democráticos, ungidos por el pueblo y que tengan capacidad de gobernar para estar a las expectativas de lo que la ciudadanía deposita en los gobernantes, que es la realización de las necesidades de los países, ¿no? Gracias por la aclaración. Bueno, sí, Alan García creo que ha sido uno de los presidentes en el Perú que ahora se le extraña. Después de todo lo que ha pasado, pues ha dejado una docencia política de todas maneras y la pregunta que viene va hacia ese sentido. ¿Cómo ve usted los partidos políticos hoy en Latinoamérica? Pasa en Perú que tenemos 21 candidatos, por ejemplo, a la presidencia hoy, y en Ecuador también me parece que hubo una cantidad regular que nunca habían visto el electorado, ¿no? ¿Cómo ve usted esta atomización de la política que no solamente se da en Ecuador y se da en Perú, sino en varios países? Hay una crisis de las organizaciones políticas que no viene solamente interior del país, sino a nivel mundial. ¿Cómo usted analiza ese escenario? Es un fenómeno de larga data, ¿no? La crisis de los partidos, que termina siendo en definitiva después la crisis de la política en general, porque los partidos políticos son el sostén de nuestra democracia. No hay partidos fuertes en un sistema político débil, ¿no? Entonces, yo creo que habla por un lado bien de que hay muchas opciones y que los ciudadanos tienen muchas alternativas, pero la dispersión de los partidos yo creo que no es buena cosa. Por eso hablábamos del APRA como un partido histórico del Perú que ya venía sufriendo con Alán, ¿no? Vivo y liderándolo, y bueno, y que ahora es un partido testimonial del Perú. Estamos hablando de un partido histórico de ese país. Lo mismo pasa en el Ecuador, donde sí había una veintena de candidatos. Pasa en Brasil, ¿no? Donde surgen fenómenos populistas como el de Bolsonaro. Eh, Pasa en la Argentina también, en donde pese a que siempre hubo una historia de un radicalismo fuerte y un justicialismo que era el antagonista, han surgido también en este último tiempo distintas corrientes. En Uruguay, por suerte, hay partidos históricos, como bien decíamos, son los partidos más viejos de la historia. El contendiente aquí es el Frente Amplio, que ya es un partido tradicional que tiene 50 años, surgió en este último proceso electoral cabildo abierto, pero tenemos una historia de partidos políticos muy sólida, muy sólida. Y yo creo que los partidos políticos son el sostén de la democracia. En democracias donde hay partidos políticos sólidos y fuertes, no hay espacio para los populismos. Y yo creo que el ejemplo más notorio es Estados Unidos. ¿Por qué Trump no pudo desconocer los resultados electorales como pretendió hacer? ¿Y por qué tuvo que entregar el poder? Bueno, porque estaba en Estados Unidos, porque estaba en el Partido Republicano, porque tenía un poder judicial independiente, porque el vicepresidente de la República, que pertenecía al Partido Republicano, que era el vice de Trump, nada más y nada menos que Pence, firmó la proclamación del nuevo presidente de los Estados Unidos. Y eso solo ocurre en democracias con partidos sólidos.
Y yo hice un comentario que generó mucha polémica, pero seguramente si Donald Trump hubiera actuado en política en Venezuela, seguramente hubiera sido un Maduro más. ¿No? No pudo ser un Maduro porque estaba en un sistema democrático con partidos muy fuertes y muy sólidos. Los partidos fuertes y sólidos son el sostén de la democracia y tenemos que trabajar todos los días para que la ciudadanía confíe en los partidos, porque hay mucha gente desconfiada de la política. Se acuñó aquella frase en la Argentina del 2001, el que se vayan todos. Bueno, pero eso es un gran peligro. Yo entiendo que haya gente enojada con los políticos, descreída de los políticos, pero ¿cuál es la alternativa? Se van los políticos y ¿quiénes gobiernan? Vienen los militares, vienen los populistas. Bueno, lo vemos en nuestra América Latina, lo vemos en el caso de Brasil, claramente, lo vemos en Venezuela, lo vimos con Trump. Hay que apostar a los partidos. ¿Qué liderazgos fuertes políticos considera que hay hoy en Latinoamérica? En Uruguay y en Perú, en Brasil, en Argentina, Paraguay también, bueno, no se escucha mucho de Paraguay, pero ¿usted cree que hoy en día hay liderazgos fuertes políticos que van a tomar la batuta pronto de esta América Latina? ¿O todavía hay este este populismo que existe, como usted lo menciona, y que todavía no hay un norte para volver de repente a ser la región que era capaz de poder ser una potencia, ¿no? Mercosur, la Alianza del Pacífico y muchas alianzas entre los países ha permitido que América Latina tenga la posibilidad de tener en bloque, poder tener condiciones para exportar, para comercializar sus productos, para que su población pueda salir a negociar al bloque europeo de repente. ¿Usted ve liderazgos hoy que existan, que van a poder llevar a la América Latina a un buen puerto después de toda esta pandemia y después de toda esta crisis económica y desempleo que hay? ¿Usted ha visto o más o menos intuye que todavía le falta el tiempo o ya se asoma algo nuevo en la región? Bueno, no se advierte en la región, en el continente, un liderazgo claro. Naturalmente que hay países que por la dimensión económica que tienen siempre ejercen el liderazgo. Nosotros integramos junto a Argentina, Brasil y Paraguay el Mercosur, y somos realmente cuantitativamente una mínima expresión del Producto Bruto Interno del Mercosur, que mayoritariamente lo tienen Argentina y Brasil. Y yo creo que estamos en un problema porque Argentina lamentablemente hoy tiene un gobierno con una influencia populista muy fuerte, y no estoy diciendo que Alberto Fernández sea un populista, no lo creo un populista, pero él tiene que gobernar junto a un elenco de gente formada bajo los impulsos del kirchnerismo, que bueno, que tiene una visión de las cosas compleja, ni que hablarlo de Brasil, o sea, de Brasil es realmente una catástrofe, ¿no? Porque la alternativa es entre el populismo de Bolsonaro o Lula, o sea, es a cuál peor, ¿no? Entonces, Brasil, que es un país con una capacidad fenomenal de producción y de desarrollo en todos los planos, está condenado políticamente, creo yo, a dos disyuntivas que son muy malas, ¿no? Después, Chile, bueno, Chile es un país que ha demostrado, como siempre, ¿no? Independientemente de quien gobierne, si gobierna Piñera o gobierna la Concertación, es un país con el que nosotros nos sentimos muy identificados, pues es un país serio, es un país que se ha abierto al mundo, es un país que tiene índices de desarrollo económico realmente importantísimos y que siempre es un modelo, ¿no? Y que lo que está haciendo ahora con la administración de la pandemia y con el proceso de vacunación hablan de la seriedad del país.
Paraguay es un país que está en pañales desde el punto de vista institucional. Lamentablemente no ha logrado despegar en ese sentido y está sometido a una inestabilidad realmente preocupante. Lo de Perú nos hemos lamentado mucho porque queremos al Perú. Perú, que fue de los países de nuestra América, que logró hacer un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, abrirse al mundo, crecer económicamente durante mucho tiempo y ser un faro para muchos. Lamentablemente, la inestabilidad política y la situación de pandemia, la desigualdad social, lo han vuelto en una situación compleja. O sea, el continente está en una situación compleja, y ni que hablar de Venezuela y la tiranía del señor Maduro y los millones de venezolanos sometidos a ese atroz régimen. O sea, el panorama en nuestra América Latina, convengamos que es un panorama nada alentador. Tendremos que trabajar por fortalecer nuestras democracias, porque hoy los países y nuestros pueblos salgan de esta situación de pandemia de la mejor forma. El 2020 va a quedar registrado como uno de los años en donde peor pasaron nuestros pueblos, producto de las muertes y de todo lo que generó la pandemia, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. Ojalá salgamos y salgamos rápido. Los mecanismos multilaterales han demostrado cierta ineficiencia. El mecanismo COVAX, ¿no?, que iba a ser la herramienta a través de la cual íbamos a llegar a las vacunas, bueno, fue todo un chiste, ¿no? Los países tuvieron que negociar bilateralmente con los laboratorios, conseguir buenos precios, conseguir, bueno, proporciones importantes de vacunas. Falta una gobernanza general en nuestra América, falta un liderazgo, sin duda. Estamos en un momento de crisis, no tengo la menor duda. Muchas gracias, diputado Schipiani. Yo quería hacer otra pregunta. Desde su punto de vista de diputado, ¿cuál es el mensaje que le podría dar a los políticos hoy, a los políticos peruanos, por ejemplo? Estamos, como le dije, a puertas de una elección el 11 de abril y tenemos muchos candidatos que entran al Congreso muchas veces, por otro tenemos un Congreso constituyente, que digamos que no tienen la expertise, ¿no? Y ahora tenemos una ley de que no se puede renovar al congresista, sino solamente puede tener un periodo de 5 años. ¿Qué mensaje usted podría dar al político en sí, al político latinoamericano, sobre el trabajo que tiene que hacerse, ¿no? Porque cuando yo voy a las urnas a votar por alguien es para que me represente, ¿no? Y yo creo que la representatividad también está en crisis, porque los que creemos que nos van a representar al final no nos representan. ¿Cuál es el mensaje que usted podría darle a esos políticos que están a punto de entrar a legislar, a fiscalizar también y a representar a cierto sector de la población, no solamente en Perú, quizás también en Latinoamérica? ¿Cuál es el mensaje que usted podría darnos, diputado Schipiani? Bueno, principalmente les diría de que no se olviden de la gente, que confío en ellos. Uno, cuando llega a un lugar de representación, tiene que tener siempre presente que está ahí porque hay mucha gente que lo respaldó electoralmente. Y es fundamental, cuando uno tiene justamente el rol de parlamentario, el de legislar, el de controlar, el de fiscalizar, no perder el contacto con las bases, con la ciudadanía. Yo dedico 2 días de la semana a recorrer mi departamento por el que fui electo, recorrer los distintos barrios, reunirme con organizaciones de vecinos, con clubes deportivos, con organizaciones de productores, de trabajadores, de empresarios. Hay que estar en permanente contacto con la ciudadanía, hay que tratar de medirle la temperatura permanentemente al lugar en donde uno vive, para no estar despegado de la realidad, que muchas veces ocurre, que ocurre en todo el mundo, que ha ocurrido en nuestro país. Uno llega al Palacio Legislativo, al Parlamento, al Congreso, que por lo general
en cada uno de nuestros países son edificios muy lindos, de mármol, muy lujosos, y si no tiene contacto con la ciudadanía, con el mundo real, bueno, puede confundirse. Y eso en definitiva no solo deslegitima a ese representante, sino que deslegitima a la democracia, deslegitima a esos miles de ciudadanos que votaron y lo pusieron a uno donde está. Entonces, el consejo es no perder contacto con la realidad, no perder contacto con el territorio, no perder contacto con la realidad del país. Muchas gracias. Y una última pregunta. Se ha visto también mucho que la política hoy en día, eh, antes lo veíamos como el arte de negociar, ¿no? El arte de negociar entre políticos dentro de las cámaras, leyes y los diferentes intereses de los partidos para el beneficio del pueblo. Ahora lo que se ve mucho es, digamos, la guerra sucia desde las campañas electorales, por lo menos en Perú pasa. ¿Cuál es su reflexión sobre esto? ¿El político tiene que elevar un poco el nivel y llevar la política más allá de repente de estas guerras sucias donde se sacan la vida privada de la persona, los escudriñan a ver si tienen algún delito, ¿no? ¿Cuál es su mensaje? ¿Cuál es su reflexión? El político, el papel del político es hacer mejorar la vida de los ciudadanos que confiaron en él o de repente la tendencia ahora es fiscalizar de tal manera de hacer quedar mal al rival, ¿no? Hacerlo quedar mal. Y le comento, hace poco murió Luis Bedoya Reyes, que era uno de los últimos políticos, digamos, que tenían ese nivel, que estaba con otros políticos antiguos del Perú, esa clase que ahora extrañamos, que tenían un nivel de diálogo muy interesante, ¿no? Que ahora ya no hay, por lo menos en Perú. ¿Cuál es su reflexión sobre esto? ¿El político tiene que hacer una confrontación con su colega, ¿no? En este caso con el otro senador, congresista, diputado, o tienen que elevar este nivel de diálogo de tal manera que permita llegar a acuerdos que realmente ayuden a la población a través de las leyes, ¿no? Que es también uno de los fines primordiales del congresista, del diputado, del senador, ¿no? Bueno, el origen de la denominación del parlamento es parlare, ¿no? Es conversar, es dialogar, es negociar. Esa es la esencia misma de la tarea política que hacemos todos los días. Buscar la negociación para lograr los consensos, para llevar adelante las leyes, las soluciones a los distintos problemas que tenga el país. Esa es la tarea por esencia del político. Lamentablemente, en este último tiempo han empezado a aparecer estos fenómenos de las campañas sucias, que afortunadamente en el país nuestro, en el Uruguay, todavía no lo hemos experimentado, pero sabemos de que en todo el continente hay expertos en campañas negativas, en campañas sucias, en la rumorología y en buscar permanentemente la confrontación. Y cuando eso ocurre, lo que termina aconteciendo es que las sociedades se crispan, porque si las campañas se crispan, porque el debate político se crispa, las sociedades se terminan crispando. Y eso no es bueno para nadie. Por eso hay que discutir, hay que defender las ideas, pero hay que hacerlo con respeto. Hay una frase muy linda del presidente del Uruguay, que decía el otro día cuando estuvo en la Asamblea General en el Parlamento: duro con las ideas, suave con las personas. Hay que discutir ideas, intercambiar puntos de vista y defender las ideas hasta las últimas consecuencias, pero en un ámbito de respeto, sin atacar y agraviar a las personas que defienden esas ideas. Porque eso en definitiva habla de la civilidad democrática. Cuando se pierde la civilidad democrática, cuando ya no hay canales de diálogo entre fracciones de partidos, bueno, entramos en un terreno dificultoso, complejo. Si no, miremos lo que pasa en Venezuela, donde prácticamente no hay diálogo
entre ninguno de los actores, más allá de que hay una tiranía de un lado, pero me parece que es fundamental que los dirigentes políticos estemos a la altura de las demandas de la gente no quiere que nos peleemos, que nos acusemos de corruptos, de ladrones, que andemos ventilando la vida privada. La gente quiere soluciones. Y me parece que dialogar para alcanzar esas soluciones es estar a las expectativas de lo que la sociedad le reclama a los políticos. Ha sido realmente un honor, un gusto conversar con usted, diputado Schipiani, hoy día. Le agradecemos mucho su tiempo, porque esto ha servido para que muchos peruanos, y no solamente peruanos, sino mucha gente de la región puedan conocer un poco más acerca de su labor, acerca del Uruguay. Y sí, pues es una nación que hoy está dentro de las que nos da ejemplo, ¿no? Esperamos poder tener otra oportunidad para seguir conversando, y le agradecemos esta tarde por su tiempo, y será hasta la próxima. Muchas gracias, diputado Schipiani, y bueno, buena suerte con su gestión, que sigan saliendo bien las cosas por allá. Muchas gracias a ustedes, realmente ha sido un placer estar en contacto con un país en el que viví, en el que tengo familiares y en el que tanto quiero como el Perú. Gracias, buenas tardes desde Lima. Buenas tardes.